gracias por visitar nuestra página y bienvenidos una vez más a Defensores del Nombre de Jesús. Si Jesús es Dios, ¿por qué la Biblia dice que nadie ha visto a Dios? Al leer la Escritura encontramos algunos versículos donde se muestra que a Dios jamás se le ha visto. Tales pasajes los encontramos en Juan capítulo 1, el verso 18, que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y por último, primera de Juan capítulo 4, verso 12, que dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Estos versículos suelen ser usados frecuentemente por diferentes tipos de doctrinas o creencias que afirman que Jesús no es Dios. Este argumento, que es muy común por cierto, suele ser planteado de la siguiente manera: ustedes los cristianos aseguran que Jesús es Dios, pero la Biblia misma dice que a Dios nadie le vio jamás. Por el contrario, Jesús fue visto por las personas, a Jesús lo vieron, hablaron con Él, lo palparon. Entonces, ¿cómo pueden ustedes mostrar la deidad de Cristo cuando claramente en la misma Escritura se muestra una prueba contundente que refuta por completo su postura de presentar a Jesús como Dios? A Dios nadie le ha visto, a Jesús lo vieron, por lo tanto Jesús no es Dios. Como cristianos, nosotros creemos indudablemente que Jesús es Dios. La Biblia enseña que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento se encuentran varias ocasiones en las que Dios se aparecía y hablaba con varios personajes bíblicos, ya sea Abraham, Moisés, Josué, Manoah, etc. Aunque en esta ocasión nos gustaría colocar un ejemplo. Notemos lo siguiente. En el libro de Primera de Reyes, el capítulo 22, el verso 19, se lee: entonces él dijo: oye pues palabra de Yahvé, yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Estas palabras fueron dichas por el profeta Micaías, donde él relata una visión que había tenido, dando a entender que él había visto a Dios sentado en su trono. Sería interesante conocer el punto de vista de aquellos que niegan la deidad de Jesús con el argumento que a Dios nadie le ha visto. ¿Cómo explicarían este pasaje? Si a Dios nadie le ha visto, ¿a quién fue el que vio el profeta Micaías en Primera de Reyes capítulo 22, el verso 19? Continuemos leyendo otra porción de la Escritura donde encontramos algo similar al ejemplo anteriormente señalado. En el libro de Génesis capítulo 32 es narrada la lucha que sostuvo Jacob con el ángel de Yahvé, en el cual al rayar el alba el ángel le decía a Jacob que lo dejara, mas éste le contestaba que no lo dejaría hasta que le diera la bendición. Es allí donde es cambiado el nombre de Jacob por el de Israel. Pero ahora note lo siguiente en Génesis capítulo 32 versos 29 y 30, que dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. El verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Noten cómo literalmente dice que vio a Dios cara a cara. Nuevamente se formula la misma interrogante: ¿cómo se explica esto? ¿Israel logró ver a Dios cara a cara, como dice la Escritura? El libro de Jueces capítulo 13 versos 21 y 22 dice: y el ángel de Yahvé no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Yahvé. Verso 22, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos,
porque a Dios hemos visto. Un último de otros tantos ejemplos lo vemos en Éxodo capítulo 24 versos 9 y 10, que dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. El verso 10: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiros semejante al cielo cuando está sereno. En cada uno de los versículos expuestos se nota claramente como dice que vieron a Yahvé, que vieron a Dios cara a cara, que vieron al Dios de Israel. Entonces, si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, ¿cómo pueden explicar esto donde en más de una ocasión se muestra que varias personas lograron ver al mismísimo Dios? Cierta doctrina que niega que Jesús es el Mesías usa estas porciones para asegurar que hay contradicción en la Escritura y al mismo tiempo afirmando que el Nuevo Testamento carece de credibilidad por esta supuesta prueba encontrada por ellos en la Biblia. En el nombre de Jesús daremos respuesta del por qué ocurre esto y al mismo tiempo refutaremos en el nombre del Señor Jesús todo argumento que traten de colocar para negar la deidad de Jesús, el único Dios verdadero. Libro de Juan capítulo 4 verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Noten cómo la Escritura señala y enseña que el Dios verdadero es espíritu. La palabra griega que es traducida como espíritu es el griego neuma y significa hálito, viento, algo inmaterial, incorpóreo. El mismo Señor Jesús da una explicación acerca de esto al momento en que aparece a sus discípulos luego de haberse efectuado su resurrección. Libro de Lucas 24:39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, esto se armoniza con el significado literal de la palabra espíritu. Como notamos, es algo incorpóreo, por lo tanto invisible. La Escritura confirma tal punto al describir a Dios como un espíritu y por ende invisible. Colosenses capítulo 1 verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 1 Timoteo capítulo 1 verso 17: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 11 verso 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En la antigüedad Dios se aparecía o se mostraba a sus siervos por medio de teofanías. Esta palabra está formada del griego teos, que significa Dios, y la palabra phaino, que significa aparición o manifestación. Es decir, las teofanías eran manifestaciones visibles de Dios empleadas para revelarse a sus siervos. En el Antiguo Testamento podemos encontrar varias de estas teofanías. En el libro de Éxodo capítulo 3 leemos de cómo Dios aparece a Moisés en medio de una zarza que ardía en una llama de fuego. Literalmente era Dios quien se aparecía, pero lo hacía en una forma visible, distinta a como Él es en realidad, todo con el fin de mostrarse y revelarse a sus siervos. En Génesis capítulo 18 verso 2 aparece como un varón. En Éxodo capítulo 13 verso 21 aparece como una columna de nube y como una columna de fuego. En el libro de Josué capítulo 5 el verso 14 lo vemos como el príncipe del ejército de Yahvé, y en Jueces capítulo 13 verso 17 se revela como el ángel de Yahvé. Esta última aparición como el ángel de Yahvé es la más frecuente en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versos 11 y 12, Jueces capítulo 2, verso 1, entre otros. Entonces, ya entendida estas teofanías del Señor, podemos comprender el motivo por el cual la Biblia menciona que a Dios nadie lo vio jamás. Esto en realidad hace mención de que a Dios
como es en su forma auténtica, es decir, como espíritu, no se le ha visto ni se le puede ver, porque de esta forma es invisible. Jesús es Dios manifestado en carne, y esto fue lo que en realidad se vio o fue visto de Dios, su manifestación en carne como el unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el verso 14 se lee, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten cómo el mismo apóstol Juan explica que en el momento en que aquel Verbo, que es Dios mismo, se hizo carne para habitar en medio de nosotros, fue en ese momento donde dice, vimos su gloria. Cuando el Verbo fue encarnado, allí lograron ver su gloria, pero como el unigénito Hijo del Padre. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Noten cómo la Escritura enseña que esto es algo indiscutible, es decir, no tiene discusión alguna. Muchos tratarán de emplear una y diversas maneras o argumentos para negar esto, pero como leímos recientemente, esta revelación no tiene discusión. Dios fue manifestado en carne. Y a pesar de esto, todavía hay quienes niegan la deidad de Jesús, negando que Él es el Dios verdadero, y quieren discutir sobre este asunto. Solo deben leer una vez más el principio de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Recordemos que el Hijo, es decir, la manifestación de Dios en carne, es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para ser un poco más entendible, es que el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Por razón nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Y también como dijo a sus discípulos cuando uno llamado Felipe le pregunta a Jesús diciéndole, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta del Señor a este interrogante fue en Juan 14, 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 8, encontramos al Señor Jesús diciendo, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo tremendo e impactante es en el verso 12 del mismo capítulo 1, que el apóstol Juan, luego de haber escuchado estas palabras del Señor, dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 1, verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Nota algo curioso, hermano o hermana, en este versículo? ¿Por qué Juan dice que volvió para ver la voz del que hablaba con él? La idea es que se haya vuelto para oír la voz, no para verla. ¿Acaso la voz o la palabra se puede ver? Obviamente, la voz, al igual que un espíritu, no se puede ver. Pero Juan dice que se volvió para ver la voz del que hablaba con él, a ver la voz que decía que era el Alfa y la Omega, el Todopoderoso. Pero Juan sí pudo verla, porque aquella voz, aunque invisible, aquel Verbo se hizo carne, y de esa manera vimos su gloria, Cristo el Verbo encarnado. La conclusión es que a Dios como Dios nadie lo ha visto, por ser espíritu. Lo que vimos fue su manifestación en carne,
como hijo a través del velo de carne. Hebreos capítulo 10, verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Luego de haber entendido esto, leamos nuevamente uno de los versículos que dice que a Dios no se le ha visto. Como ahora comprendemos el porqué de esto, entenderemos este versículo de una manera distinta, notando la perfecta armonía que hay en la Escritura, entendiendo claramente su real significado. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con razón, el profeta Isaías dijo en Isaías 45, y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado.